Muy buenos días para todos. Hoy vengo a compartirles una sentencia muy relevante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la SP 510 del 2023, radicado 55250 del 29 de noviembre del 2023, realizado por la magistrada ponente Miriam Ávila Roldán. Se trata de unos hechos que una persona se encontraba ingiriendo alcohol en el andén de su vivienda en el día de velitas, cuando posteriormente esta persona le pide a su compañera permanente el revólver. Esta se lo entrega y posteriormente realiza 6 disparos seguidos en ráfaga, impactando uno de estos disparos en el hombro de una menor de edad que se encontraba jugando en la acera del frente, lesionándola y siendo restablecida su salud en un centro asistencial médico, teniendo una incapacidad médico legal de 40 días. De no ser por esta atención médica, seguramente la menor hubiera fallecido. El sentenciado es acusado en su momento por tentativa de homicidio agravado en los artículos 103 y 104 del numeral séptimo del Código Penal y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. En primera instancia fue condenado por ambas conductas y segunda instancia el tribunal lo absolvió por el porte y tráfico de armas de fuego en atención a que se probó se trató de probar la ausencia del permiso de porte de armas de fuego mediante un testigo de referencia inadmisible. Posteriormente, en la demanda de casación, el demandante pretende 3 cargos. El primero por falso raciocinio, y esto es que la defensa plantea que el día de los hechos no se practicó al procesado la absorción atómica para determinar si se habría accionado el arma de fuego o no. Argumento que por obvias razones los abogados penalistas sabemos que no existe una tarifa legal para determinar si efectivamente un arma es accionada o no, y lo podemos probar con cualquier medio de prueba. El segundo cargo es el falso raciocinio por confusión en el relato de la víctima y el padre de la víctima, mientras la víctima decía que el disparo lo hizo a corta distancia y que el arma era negra. El padre de la víctima accionó el arma donde las niñas estaban jugando a una distancia de aproximadamente de 4 a 6 metros y manifestó que el arma era blanca. El tercer cargo habla sobre también falso raciocinio y una apreciación desequilibrada de los testimonios por considerar que son parientes y querían defenderlo, dando credibilidad a la víctima del padre. Esto es, que la defensa aduce que no se atendió una valoración íntegra de sus testigos por considerar que estos eran familiares de su cliente, y por ende fue una valoración desequilibrada y le restaron valor por ese simple hecho de tener la familiaridad. La delimitación del problema jurídico se consta en 3 partes. El primero es: ¿fue autor del delito o fueron otros sujetos los que cometieron el delito? De acuerdo a la teoría del caso de la defensa en ese momento, se suscribió a que otras personas en un medio motorizado pasaron en 3 oportunidades, dispararon y abrieron fuego contra la menor en 3 oportunidades. ¿Sí? Concluye la Corte en este problema jurídico que quien disparó el arma fue el sentenciado, en atención a la consistencia del testimonio de la víctima y el padre, y que no pudieron haber sido los sujetos de la moto que aludían los testigos de la defensa, en atención a las inconsistencias de sus relatos, pudiendo llegar a esa conclusión si requeriese que se hubiere practicado prueba de absorción atómica, como bien lo sentó en su momento el honorable tribunal. Posteriormente, argumentando que no existe tarifa legal, probándose con los testimonios que el sentenciado disparó desde la acera donde se encontraba hacia la acera donde se encontraban las niñas de manera horizontal. Las inconsistencias de los testimonios de la víctima y padre no restan credibilidad al hecho de que el sentenciado fue quien disparó el arma de fuego, y dejando al sentenciado también el momento de ejecutar su acción, librando al azar la ocurrencia de una situación que configura dolo eventual, en el cual ejecutó la tentativa de homicidio, como veremos más adelante. Y en este caso la Corte estudia muy específicamente la compatibilidad que exista entre el dolo eventual con la tentativa.
Sabemos que el dolo eventual tiene aplicación en los casos en que, si bien el agente no desea el resultado, este ha sido previsto como probable y su no producción se deja librada al azar. Esto es una sentencia de la Sala Penal del 25 de agosto del 2010 con radicado 329-64. Entonces, aquí el estudio es determinar si la compatibilidad entre las exigencias para la configuración del delito tentado y de las características del dolo eventual pueden converger en la legislación colombiana. Para la Sala Penal de la Corte, efectivamente sí. Y como veremos más adelante, en los salvamentos de voto definitivamente no dan proceder a esta compatibilidad. Frente a la tentativa, implica que los actos que la gente emprende, además de ser idóneos y comportar el comienzo de la ejecución del delito, deben estar inequívocamente dirigidos a su consumación. Se trata del elemento subjetivo del dispositivo amplificador del tipo y cubre tanto el espectro volitivo como el aspecto cognoscitivo, suponiendo que al iniciar la ejecución de la conducta punible haya sido justamente lograr la producción del resultado típico. Esto ya ha sido mencionado por la sentencia SC 1175 del 2020, radicado 52341. Entonces, el elemento subjetivo del dolo eventual requerido por la tentativa parece difuso, ¿sí? No obstante, la Sala Penal empieza a ajustar esta compatibilidad iniciando con la sentencia del 25 de agosto del 2010, radicado 32964, en donde que se estableció que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se ha dejado al azar, acogiendo la teoría de la probabilidad en el cual el elemento volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo, que es prevalente, dado que la dimensión cognitiva del dolo eventual implica que la gente se represente la probabilidad de producción de un resultado antijurídico. Este elemento es muy importante porque deja su no producción librada al azar, es decir, el aspecto volitivo, ¿sí? Lo deja que suceda al azar, pero el elemento cognitivo sabe que muy probablemente el resultado puede ocurrir, ¿sí? Entonces, este elemento que se encuentra anclado al aspecto cognitivo de un componente anclado a la voluntariedad de la gente. ¿Por qué? Dice la Corte, al cual se haya ligado normativamente a la actitud del sujeto de haber dejado la no producción de la consecuencia librada al azar. De esta manera, cuando el sujeto obra con dolo eventual, emprende un plan y no tiene el deseo inequívoco de vulnerar un específico bien jurídico. Sin embargo, la realización de ese plan implica de forma necesaria la puesta en marcha de un curso causal idóneo para la producción de un resultado típico, y esto es perfectamente previsible para el autor. Conforme a lo dicho, también en el dolo eventual hay una resolución, una decisión del agente hacia la lesión del bien jurídico, pero no con la misma intensidad que en el dolo directo, siendo su configuración distinta, siendo la concreción jurídica que no dependa del sujeto, quien ya emprendió actos adecuados para la infracción del bien jurídico, incursionando su voluntad en la probable producción del resultado. La idoneidad de los medios empleados por el agente o del curso causal que éste pone en marcha como primer elemento, y como segundo elemento, la adecuación de las condiciones fácticas de contexto de cara a la lesión del bien jurídico, siendo dos variables serias, reales y objetivas de que ocurra este hecho que el autor deja librado al azar. Teniendo en cuenta estos elementos, este planteamiento que hace la Corte entiende que se hace compatible con el dolo eventual la tentativa si el resultado finalmente no se produce por razones ajenas a la voluntad del sujeto. Entonces se habrá cometido el delito en modalidad de tentativa a título de dolo eventual. Para este caso, entonces, vemos cómo hace o mengua, ¿sí?, el elemento volitivo, ¿sí?, en este escenario, dado porque el elemento cognoscitivo
ingresa a este elemento de alguna manera para menguarlo, para darle compatibilidad en cierta manera a la tentativa dentro del dolo eventual. Entonces más adelante expresa la Corte que el título en que actuó este sujeto fue en dolo eventual, ¿sí? Por el homicidio agravado, ¿sí? Y eso porque manifiesta que la idoneidad de los medios empleados para la consecuencia jurídica fueron 6 disparos en ráfaga en dirección donde se encontraban los menores. Esto es, sin intención de acabar con la vida de ellos, pero realmente lo que estaba ocurriendo era que ese suceso muy probablemente iba a ocurrir, ¿sí? Y segundo, que se dieron adecuadas condiciones fácticas de contexto que permitieron al procesado prever la posibilidad seria, real y objetiva de que se produjera la muerte de la víctima. Esto como elemento cognitivo. Entonces, el elemento volitivo, pese a la alta probabilidad de que se ocasionara el resultado, el acusado no se detuvo, sino que resolvió accionar el arma de fuego en 6 oportunidades, aceptando que la muerte de la víctima podría ocurrir, dejando librado al azar o a las circunstancias el acaecimiento del hecho, siendo que la atención médica brindada a la menor impidieron realmente la consumación del delito. Entonces, actualizando la dimensión de la voluntad del dolo eventual, es decir, que como tenemos ese elemento cognoscitivo de que efectivamente si hago esta conducta es muy probable, de acuerdo a la teoría de la probabilidad, que este suceso hecho o que el delito se pueda cometer o que pueda producir un resultado o que la gente se pueda verse representado en este resultado, es donde la Corte entra a determinar que efectivamente hay un plan, hay un accionar y que por elementos ajenos a su voluntad este delito no se consuma. En este caso fue por la atención médica que recibió la menor y pues efectivamente no se concreta como tal el delito. Posteriormente hay unos salvamentos de voto que son muy importantes y pues esto es que en definitiva no podríamos dar una compatibilidad, de acuerdo a los salvamentos de voto, del dolo eventual con la tentativa, dado que la tentativa únicamente involucraría, ¿sí?, a el dolo directo, esto es, actos inequívocos al cometer la ejecución de una conducta, el deseo y el querer de realizar esta conducta y no dejarla librada al azar. Entonces, en uno de los salvamentos de voto, porque son varios, precisa este hecho y lo aterriza en el entendido de que no podríamos darlo como compatible por este simple hecho. Entonces son salvamentos de votos muy relevantes, muy importantes a crítica de cara a esta sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Espero que les haya gustado y estaré pues nuevamente publicando otras sentencias de interés para la comunidad de estudio del derecho penal.